hermanos y hermanas, estamos otra vez aquí preparados para continuar, que ya iniciamos el estudio anterior, el precioso, maravilloso, extraordinario Evangelio de Lucas. Antes de empezar a tener presente el primer pasaje, que es Lucas 1, del 1 al 4, que en el fondo es una presentación y el motivo por el cual el evangelista Lucas presenta su evangelio, yo quisiera dar algunas pinceladas sobre algunas cosas que son interesantes, no solamente para el evangelio de Lucas, sino para prácticamente toda la escritura. Mirad, hay que leer, porque pensar que la escritura fue escrita en una cultura con unos conceptos diferentes. De generación a generación la realidad es que cambian, por eso hay revisiones como la de Reina Valera, que la primera fue la del Oso, fue una traducción, y se han ido haciendo varias revisiones hasta llegar a la última, que es 2020. Eso es una revisión. Hay traducciones como son interesantes y muy buenas, la verdad. Dios habla hoy, la nueva versión internacional y la que nosotros, al menos yo personalmente, utilizo en la iglesia y a nivel personal, sin descartar las otras ni mucho menos, que es la palabra, sobre todo en la tercera edición, en la que se han incorporado algunos detalles en el texto que aclaran y nos dan más definición de lo que quiere decir. Mirad, el texto bíblico debemos tener en su lectura y en su estudio, y en este caso de Lucas, algo presente. Hay que leer entre líneas, ir más allá de la palabra escrita para entender lo que quiere decir. Pensar que una traducción no es exactamente lo mismo que una transliteración, porque además eso sería traicionar el espíritu con el que fue revelada y escrita la escritura. No podemos ni mucho menos hacer una palabra a palabra, porque es imposible, no lo entenderíamos. Os voy a dar un ejemplo. ¿Os acordáis, Reina Valera, cuando habla que los soldados de David pues, eran meantes en la pared? Hoy en día esta expresión nos suena fatal. Lo que está diciendo, hombres. ¿Por qué? Porque claro, el hombre orina derecho, de pie, ¿no? Es decir, son expresiones como, por ejemplo, cubrir sus pies, pues es ir al lavabo. Claro, si yo leo cubrir los pies y lo interpreto literalmente, ¿qué pasa? Que bueno, pues debe de ponerse un trapo o algo en los pies para tapárselos, ¿no? Es decir, hemos de buscar. Por eso siempre he dicho yo que hay que ir más allá de la palabra escrita para entender lo que nos quiere decir. Mira, voy a hacer un ejemplo un poco, pero bueno, es interesante. Cuando un niño en casa te dice, mamá, papá, ¿cuándo vamos a comer? Nosotros, ¿verdad que no interpretamos la hora exacta de comer? Sino lo que nos viene a la cabeza es, este niño tiene hambre, por eso dice, ¿a qué hora vamos a comer? La literalidad de la pregunta no responde a la intención que quiere transmitir el niño. Por eso hemos de ver el texto que nos quiere comunicar y cómo nos mueve a aplicarlo, a interiorizarlo en nuestra vida. En otra palabra, a vivirlo. Con el Evangelio y los Evangelios lo que pretenden es crear un sentimiento en quien lee, un sentimiento de aprendizaje,
Normalmente los evangelios fueron escritos en sentido de catequesis, dirigidos a una iglesia para que aquella iglesia aprendiera, se educase en los caminos del Señor. El evangelio enseña, corrige, anima. De alguna manera el evangelio, por ejemplo, de Lucas, y en eso es lo que tiene el evangelio de Lucas, nos conforta, nos hace tomar decisiones, nos hace reflexionar sobre la vida de Jesús. Y entrando ya en el evangelio de Lucas, hay también unas líneas que atraviesan todo el evangelio y continúan evidentemente en el libro de Hechos de los Apóstoles, que no quiero dejar de comentar. Primero, hay una realidad constante en el evangelio de Lucas, que es la oración. Sale cantidad de veces que el Señor Jesús va a orar. La comunidad, por ejemplo, cuando está, por ejemplo, en el caso de Zacarías, que el pueblo está afuera, dice que oraba. Jesús en el bautismo ora. Jesús se retira a orar. Antes de elegir a los 12 apóstoles, ora. Antes de la confesión de Pedro, en 9:18, ora. La transfiguración se produce cuando Jesús está orando. Ora cuando se siente lleno del Espíritu. Ora en ciertos lugares. Ora por Pedro. Ora por sus verdugos. Muere Jesús orando. Señor, perdónales, que no saben lo que hacen. En Emaús también ora. Cuando están en el mesón y Jesús parte el pan, ¿qué dice el texto? Bendijo, dio gracias a Dios. También ora. Además, no solamente Jesús ora, sino que nos enseña a orar. El famoso Padre Nuestro, que ya veremos como Lucas es cortito, ¿no? Pero es que también en aquella parábola que dice que hay que insistir en la oración. Fijaos cómo en el Evangelio de Lucas es transversal el concepto de la oración. Pero hay otra idea, otra realidad, si me permitís afirmarlo así, porque es así. Es la presencia del Espíritu Santo en todo el Evangelio. O sea, el protagonismo de Jesús es central, pero Jesús se mueve, se impulsa, camina por el poder del Espíritu. Lo tenemos incluso en Zacarías, el padre de Juan Bautista. En María, el Espíritu te cubrirá con su sombra. ¿Para qué? Para protegerte, para cuidarte, para guiar a ese niño que has concebido y que es Jesús. Es la fuerza que lleva a Jesús al desierto para ser probado. Es la fuerza que lleva a Jesús a predicar en Galilea. Es lo que le impulsa a llevar a Nazaret. Por eso digo que el Espíritu Santo es el segundo, diríamos, protagonista en este Evangelio de Lucas. Y hay dos temas, también tres, que podemos considerar mientras estudiamos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y primero es que Jesús predica la llegada del reino de Dios. Y lo predica en favor de los desposeídos y de los marginados. Ya lo veremos en las macariadas de Lucas, las bienaventuranzas de Lucas. No dice, como Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. No, Lucas va directo. Bienaventurados, felices, gozosos, dichosos los pobres. Y está. ¿Por qué? Porque Jesús predica la llegada del reino de Dios dirigido a los desposeídos y a los marginados. Además, tiene otra característica preciosa. Es el Evangelio del gozo y de la alegría.
tengo aquí 1, 2, 3, 10 textos o más que nos hablan del gozo y de la alegría. Voy a dar un ejemplo. Cuando María visita a su parienta Elizabeth, ¿qué sucede? El niño salta de gozo en el seno de María. Claro, es un evangelio de gozo y de alegría a pesar de lo que tiene que pasar Jesús y que culmina con su muerte y que es acabado de realizarse en la resurrección. Y ya otro tema muy importante, es un evangelio de carácter universal. Es un evangelio para todos. Tengo también varios textos, ¿no?, que hablan sobre esto, ¿no? Es decir, leamos el evangelio desde varios puntos de vista. Primero, el tema de la oración como eje central. Otro pilar de este evangelio es la acción, la obra del Espíritu Santo. Otro pilar es la predicación de Jesús del reino de Dios. Y otro pilar es que es un evangelio de gozo y alegría. Y por último, el último pilar es que es un evangelio universal. Vamos pues a empezar con Lucas 1, del 1 al 14. Y vamos a leerlo porque es una introducción preciosa. Dice, muchos son los que han intentado escribir una historia coherente de los hechos que acaecieron entre nosotros. Aquí ya tenemos un detalle importante. Hay ya personas que han intentado escribir la historia de Jesús. Y sigue, tal y como nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y encargados de anunciar el Evangelio. Pues bien, muy ilustre Teófilo, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente ponértelo por escrito ordenadamente, para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Lucas nos quiere presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, el unigénito, el elegido por Dios, como un ser humano en plenitud y como el Salvador de la humanidad. Nos habla el Evangelio de Lucas de Jesús a través de toda su vida. Es un Salvador que es humano en plenitud, pero que en él Dios, a través de su Espíritu, lo conduce ya desde su concepción en el vientre de María. Es el Salvador de toda clase de personas, lo hemos insinuado antes, judíos, samaritanos, creyentes en otras religiones, hombres y mujeres, publicanos, recaudadores de impuestos, fariseos, ricos, pobres. Es un Salvador universal. Eso es lo que nos está intentando y lo que nos presenta precisamente en Lucas. Por eso destacan en el Evangelio la importancia de la oración. Lo he dicho antes, 9 veces nos dice Jesús que ora. 2 parábolas sobre la oración. Su estímulo es que oremos. El ministerio de Jesús, ya lo dije, se desarrolla desde Galilea a Jerusalén, donde acaba muriendo y resucitando. También aparecen las mujeres con frecuencia en Lucas. El nacimiento de Jesús, María y Elizabeth. En el capítulo 8 le acompañan en su ministerio varias mujeres, entre ellas María Magdalena, protagonista, muy protagonista en la vida de Jesús. Están en la cruz
y sobre todo en la resurrección. En Lucas 23:55, vamos a ver lo que nos dice, porque es también interesante. Dice, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, acordaos que he dicho que Lucas habla de Jesús en Galilea, en su camino hacia Jerusalén y acaba en Jerusalén. Esa es la estructura de Lucas. Dice, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron detrás hasta el sepulcro y vieron cómo su cuerpo quedaba depositado allí. Luego regresaron a casa y prepararon perfumes y ungüentos, y durante el sábado descansaron conforme a lo prescrito por la ley. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Es decir, el protagonismo de las mujeres es interesante e importante. Es interesante e importante. También tiene otro detalle, Lucas, que destaca el carácter repentino de la segunda venida y la necesidad de vigilar. Vamos a ver ahora con algunos detallitos de esta introducción que nos hace Lucas. Dice, va dirigido el Evangelio a un tal Teófilo. La palabra Teófilo está compuesta por Teos, Dios, Filo es el que quiere, el amigo, el que está cerca de Dios. Por lo tanto, hay opiniones sobre si es nombre propio o quizás de forma metafórica Lucas se refiere a la iglesia a la que va dirigido este evangelio como amigos de Dios, aquellos que tienen una afinidad con Dios. Es igual. Lo importante, tradicionalmente siempre ha dicho que es un muchacho, un hombre que se llama Teófilo, un creyente que necesita alimentarse, que quiere alimentarse. Por eso es bueno estudiar Lucas, porque va a ser nuestro alimento también en cuanto a nuestra relación con el Señor. Lucas busca un relato coherente e histórico de lo que ha sucedido con Jesús. Busca en aquellos, precisamente, que han vivido cerca de Él. Es decir, que son testigos desde el principio hasta el final de la vida de Jesús. ¿Os acordáis cuando se elige, yo para mí, un poco así, demasiado deprisa, al sustituto de Judas en Hechos, a Matías? Se pide que sea alguien que haya estado con Jesús desde el inicio, es decir, desde su bautismo hasta sus últimos días, su muerte y su resurrección. Porque es importante el testimonio de aquel que ha vivido cerca de Jesús para poder transmitir una gran verdad que es el mensaje de Jesús, su vida y lo que hizo. ¿En qué se basa entonces Lucas? Se basa en testigos presenciales. Se basa en los enviados a proclamar el Evangelio. Realmente cuando dice, por ejemplo, en el versículo 2, y encargados de anunciar el mensaje, en el griego dice encargados de anunciar la palabra. En este caso se supone que se está refiriendo no al concepto posterior sobre el logos, la palabra que va surgiendo en la reflexión teológica, sino se está refiriendo al mensaje. Lo hace a fondo. Lo hace a fondo. Es decir, no se queda en la superficie. Y escribe además Lucas ordenadamente. Esto también habría que valorarlo, porque ya cuando llegue un momento valoraremos que hay un pequeño desfase, porque cuando Jesús va a Nazaret y aparece como la primera intervención de Jesús en la sinagoga de Nazaret, nos dice que alguien le dice, haz lo mismo que has hecho en Cafarnaúm, por lo tanto ya antes tenía. Pero bueno, eso es un detalle que ya estudiaremos en su momento. Repito, escribe ordenadamente, lo hace con coherencia y orden.
¿Para qué lo hace? Para reafirmar precisamente la fe de aquellos que van a escuchar la narración del Evangelio y que se afiancen en lo que han aprendido. Esto es importante. Por eso nosotros en la Iglesia intentamos constantemente que estéis fundamentados, reafirmados en la fe como base y que poco a poco, cada uno a su aire, ir aprendiendo a vivir esta fe a semejanza del ejemplo que nos dio Cristo. Esta es la introducción que hay. Esto es lo que ya nos está indicando el Evangelio de Lucas. Pensar que seguramente Lucas ya conocía el Evangelio de Marcos, con lo cual, porque hay muchas cosas que son copiadas del Evangelio de Marcos, que Lucas recoge también lo que dije el otro día, la fuente Q, que es Keller, es decir, textos escritos y textos orales, y él lo que hace es recogerlo todo, organizarlo todo. Él podía, Lucas era un prosélito culto, era, como os dije, un médico, en aquel momento no se llamaban médicos, eran sanadores, ¿no? Amigo de Pablo, por lo tanto también muchos comentan que lo que hizo Lucas es recoger muchas enseñanzas de Pablo, que Pablo había recibido también en los viajes que había hecho en Jerusalén, a hablar con Pedro y con los que, como dicen Gálatas, son columnas de la Iglesia. Por lo tanto, la información de Lucas es completamente fiable, completamente verdadera, completamente cierta. Y hablaremos de lo que es la introducción de antes del bautismo de Juan, con sus contextos teológicos, etc. Pero bueno, eso ya es un tema que iremos tratando sobre la marcha. Así que yo os aconsejo que empecemos ya a leer el Evangelio de Lucas con tranquilidad, sin prisa, asimilando, aprendiendo y aplicando, como os he dicho antes, qué quiere decir ahora el Señor con esta palabra escrita que nos transmite el evangelista Lucas. Así que leer el Evangelio con confianza, con fiarse en su mensaje. Afianzar nuestra fe en el Señor Jesús a través de la lectura del Evangelio de Lucas, el más completo que Mateo, más completo que Marcos. Como ya dije en un principio, Juan es un tema aparte. Y sobre todo, aplicarla a nuestra vida personal. Si tenemos esto y tenemos claro hoy lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo para abordar el Evangelio de Lucas, yo personalmente me doy por satisfecho y doy gracias y gloria al Señor de que nos haya permitido, nos esté permitiendo en esta época tan difícil de pandemia poder continuar instruyéndonos y sobre todo con ese precioso Evangelio que es el de Lucas. Aquí se inicia la aventura de Lucas a partir del versículo 5, porque empezaremos con los relatos de la infancia. Quiera el Señor que esta reflexión y este estudio de hoy nos estimule a coger el Evangelio de Lucas y a leerlo tranquilamente, sin prisa, pero sabiendo lo que leemos, sabiendo lo que nos quiere enseñar el Señor a través de este texto. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo sábado.